Bueno, estaba más o menos presentando el tema, ¿no? Qué importante que es hablar de la doctrina social de la Iglesia. ¿A vos qué te parece? A ver, ¿qué dice ahí? Ah, mirá. Bueno, Esta es claro, la claro. Reruno, esta es la Reruno Varón de León 13. Tengo por aquí, estas no las he destapado, las compré hace 3 días, creo yo. Las encontré en una librería católica y las compré de una. Tengo esta, es la 40º ano, Qué bueno, de qué Pío bueno. VI. Tengo esta carta Ajá. apostólica a los responsables de las comunicaciones sociales. Y tengo la Populorum Progression de Pablo VI también. Claro, el progreso de los pueblos. Exacto. La Rerum Novarum tengo entendido que traduce sobre las cosas nuevas, ¿no? Claro, sobre las cosas nuevas. Mira, acá yo tengo un separador de Biblia, ¿eh? Tiene la que es. Juan Pablo II. Estuve hace poco Este, en Cartagena, profe. Y en Cartagena, cuando Juan ah, Pablo II vino a Colombia, le hicieron una estatua, un monumento allí en una iglesia, muy y bacana, ahí muy debe estar bonita. por ahí. Ahí debe estar, Sí, ¿no? Por ahí. sí, por ahí debe estar, ¿no? Muy, muy bacano. Eso de Cartagena de Indias tiene cosas muy chéveres, muy interesantes. Como fue una ciudad en donde fue una de las primeras ciudades, la segunda ciudad fundada aquí en Colombia. Ajá. Entonces, mucho de la cultura de esas épocas se mantiene, aunque mucha se ha perdido, ¿no? Se ha trabajado por acabarla, por Mira, destrozarla. De hecho, estaba hablando con mi abuelita hoy, ah, precisamente, que también es en Cartagena, y me preguntó y me dijo, mijito, ¿y usted fue allá donde mataban a los negros? Me dijo así. uh, Eso, porque ella también estuvo allá. Y yo le dije, pues abuelita, es que hubo esclavitud aquí en Colombia, pero no hubo un asesinato sistemático, no un genocidio de los negros, nada por el estilo. Ella me dijo, sí, mi hijo, yo vi la guillotina y vi todo, me mostraron allí donde los torturaban y los masacraban. Eso me dijo, o sea, porque también, mirá, porque claro, como Cartagena de Indias también tenía y tiene su propia, bueno, tenía, porque el día de hoy ya eso no existe, ¿no? Pero ellos conservan el lugar donde estaba el Santo Oficio y, claro. pero aquí en Colombia eso lo muestran como un museo en donde la gente va a verlo, va a estudiar, va supuestamente a ver lo que hacían, ¿no? El dato curioso es que esa guillotina nunca se utilizó, jamás la utilizaron. Aquí en Colombia, en Cartagena, nunca se utilizó, en Cartagena. Oh, mirá. Bueno, era medio parecido a lo que pasaba en México, ¿no? Ajá. La batalla de los Pero, cristeros. pero lo interesante que yo vi con todo esto, por ejemplo con mi abuela, que es que cuando fue le quedó la imagen de que supuestamente los negros los mataban, ¿no? Pero usted va a Claro. Cartagena al día de hoy, usted va a Cartagena al día de hoy y eso está lleno de afrodescendientes, lleno, o sea, por todos lados. Esos están ahí, o sea, como que Cartagena, digo yo, es de negros. Y chévere, bacano, a mí me gusta y son buenísimos nadadores. De hecho, con ellos me puse a nadar y todo, son buenísimos nadadores, o sea, excelente, ¿no? Ah, Esa gente muy bien como mira, graba su cultura, ¿no? bueno, ahí estás tocando un tema interesante que podemos tocar de doctrina social de la Iglesia. Había un librito sobre la doctrina del aborto que tiene el Vaticano, que por ahí debe andar en todos mis despioles que tengo yo acá. Ya va a aparecer. Profe, yo, ¿Y yo qué? le hago usted una pregunta. ¿Por qué la, Sí. por qué la Rerum Novarum se escribe? Yo tengo mi respuesta, no sé si usted también tenga la suya. ¿Por qué la Rerum Novarum se escribe si no solamente hasta el siglo XIX? ¿Y por qué no antes? ¿Por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para publicar y promulgar una encíclica de ese estilo, una encíclica social? Bueno, ciertamente el problema del obrero comienza a fines del 18 y la Exacto. encíclica es de fines del 19, ¿no? Ujú. Entonces, parecería claro, que la iglesia llegó 100 años tarde a la problemática, ¿no? Bueno, hay varias razones. Primero, una iglesia que es tan grande en todos los sentidos, ¿no? No solo en el sentido eclesial, institucional, sino también en el sentido milenial, yo diría por un sentido de prudencia, a veces se toma su tiempo para analizar los fenómenos, ¿no? Se toma su tiempo, por prudencia, trata de recabar buena información,
de dar una palabra autorizada y responsable con respecto a las distintas situaciones. Y bueno, si bien la cuestión del obrero es una cuestión que ya a principios del siglo XIX ya está presente y el marxismo es uno de los epifenómenos que va a tratar de dar respuesta a esa situación, digamos, uno de los puntos centrales es no solo la opresión del obrero, a quien la Iglesia Católica ama, por supuesto, sino también que muchos obreros estaban yendo a las filas del ateísmo. Entonces, bueno, la Iglesia sumó y dijo, no, no estamos dando respuesta a esta problemática social, es una cuestión social propiamente, y bueno, dio una respuesta. Yo diría, ya hay encíclicas que tocan tangencialmente los temas, pero digamos que la Rerum Novarum es la primera encíclica que se dedica exclusivamente a ese tema como un tema central, ¿no? Pero yo no diría que es una temática que ha estado ausente de las preocupaciones pastorales de la Iglesia, ¿no? Así que quizás no sería correcto decir que la Iglesia reacciona recién en 1891, cuando se publica la encíclica, sino más bien que lo hace ya de una manera más así definitiva, de una manera más sistemática y con un corpus doctrinario más organizado, pero digamos la preocupación social de la Iglesia ha estado siempre presente, ¿no? Ya desde los apóstoles en adelante. Profe, ¿y no sería también algo como para agregar con respecto a lo que usted menciona, eso de que anteriormente no había sido necesario promulgar una bula de ese estilo en épocas, digamos, de un viejo orden, porque se tenía como en el centro de la fórmula, tanto en la parte política, económica y social, a Cristo, a Dios, y, y al haber colocado a Cristo, a Dios en el centro de la fórmula, como que no había sido necesario promulgar algo en un sentido social, económico, pues porque las cosas iban andando bien. Se supone que si uno coloca a Dios en el centro de la fórmula y si uno sigue a Dios, pues yo me imagino que todo lo demás podría seguir andando bien, ¿no? Pero en el momento en el que se ha desplazado, y de hecho yo creo que por eso es la razón de que se tuvo que esperar hasta el siglo XIX para promulgar esto, porque en Europa se estaban presentando ciertas revoluciones y estaba una coyuntura muy convulsionada socialmente, económicamente, políticamente, precisamente porque se la sacaba a Dios de la fórmula, ¿no? Entonces esto había generado ciertos fenómenos, ciertos síntomas y ciertos problemas que fue necesario, digamos, poder promulgar algo sobre eso, ¿no? Es como si anteriormente un pez que siempre había nacido, siempre se había desenvuelto en el agua, pues se preguntara sobre el agua, ¿no? Yo creo que es lo mismo que pasaba en ese momento en el que pues, las personas se desenvolvían en un entorno generalmente cristiano, y pasa un momento en el que ya el pez se saca del agua, entonces se pregunta sobre ciertas cosas, ¿no? Porque ya no está Mirá, dentro del agua, ¿no? mirá, vos me das pie para hablarte de un tema que yo creo que te va a gustar ese tema. Te va a gustar el tema. Ya te voy a decir dónde estamos, eh, porque, bien, mirá, mirá cómo se llama este capítulo. Es la primera vez que alguien escribe algo así. Sí, nadie se atrevió a tanto, ¿no? Nadie se atrevió a tanto. Y cuando lo leas al nombre del título, del capítulo vas a decir, bueno, hasta hace 3 años te hubiese parecido una aberración, pero te lo voy a explicar. Mirá, no sé si llegas a leer el nombre de este capítulo. No, no, lo veo muy pixelado. La cuestión del, y como la veo al revés, del deber, no, no sé, no lo alcanzo a leer bien. Dice, No, la cuestión del derecho, la eh, superioridad moral del feudalismo con respecto a la modernidad. ya, ya, excelente. ¿Y en qué libro Digamos, es? Ah,
¿Me hace falta aquí, profe? Ya lo vas a tener ahí en tus manos, ¿eh? Próximamente va a estar ahí. Ah, mirá, ahí tenés dos de ese autor. Dicen que ¿Del es un mismo autor? marxista, dicen que el autor ese es un marxista infiltrado, ¿no? Es un masón infiltrado. Un masón infiltrado, un liberal infiltrado. Todo, sí, ateo, todo. Ahí está. Mirá, Ahí lo tengo. el humanismo marxista, el humanismo semita. Es la primera vez que alguien se atreve a defender la superioridad del feudalismo con respecto al capitalismo. A vos se te podría ocurrir que alguien se atreva a escribir algo sobre eso, es increíble. Y yo te voy a probar, si vos querés, yo te pruebo la superioridad moral del feudalismo con respecto al capitalismo. ¿Querés que me atreva? Sí, sí, de una. Vale. Mirá, eh, para Kant, Ujú. la cuestión del contrato es una cuestión meramente formal. Es decir, en la medida en que dos sujetos libres, hay que tener en cuenta que Kant es el padre del liberalismo, ¿no? Es uno de los pilares del liberalismo, Immanuel Kant, ¿no? Entonces, él es uno de los fundadores de la frase business art business, negocios son negocios, ¿no? Es decir, dado que hay dos personas libres que hacen un contrato, ese contrato es justo en la medida en que es acordado por dos sujetos libres, Ujú. prescindiendo del contenido del contrato. O sea, al único que le interesa a Kant es que el contrato haya sido acordado, pero no le interesa el contenido del acuerdo. Ideología, ¿no? Claro, entonces yo te diría que es un aspecto formal del sinalagma. La palabra sinalagma en griego significa contrato, Ujú. ¿no? Por eso que este tipo de justicia, que está dentro de lo que se llama en ética justicia social, en el corpus doctrinario de Aristóteles se llama justicia sinalagmática. Mirá, yo no sé si acá lo tengo, porque uno ya ha escrito tanto a lo largo de esta corta vida, que ya no sé en qué libro está, pero fíjate en el libro en este De libro, ética para la sociedad. si querés buscarlo, fíjate en la página, ya te digo, en la página, a ver, pues bien, en la página 53, fíjate cómo se llama la justicia. La justicia sinalagmática y el principio de reciprocidad en los términos de intercambio. Claro. ¿Por qué se llama justicia sinalagmática? Porque sinalagma es contrato. Entonces vendría a traducirse en español la justicia contractual, que es de lo que habla Ajá. Aristóteles, que es lo que va a tomar Santo Tomás de Aquino, y es lo que va a recuperar la doctrina social de la Iglesia, que se llama el principio de reciprocidad en los términos de intercambio. Que Ujú. es un principio medieval, es un principio que ya estaba consagrado en la Carta Magna, ¿no es cierto?, de los ingleses, en el año 1000. Ya vos tenés, por ejemplo, el principio de rebelión lícita o anarquía condicional está consagrado en la gran Carta Magna de Andreas de Hungría en el año 1222, 2 años antes del nacimiento de Santo Tomás de Aquino, y la Carta Magna de Juan de Inglaterra del año 1215. Mirá lo que dice la carta. Dice, si nosotros no corrigiésemos nuestros abusos dentro de los 40 días, estos 25 varones con toda la comunidad del reino nos embargarán y obligarán de la forma en que lo juzguen más conveniente. Este principio de rebelión escandalizaba a Kant y a Hegel. El contrato feudal se daba entre personas que se sometían a la ley justa, primera ley de Dios y de la razón. En un escritor eclesiástico del siglo XI,
Manegold de Lauterbach, el emperador es comparado como un puerquero. Y mira lo que dice Manegold. Si el puerquero no trata correctamente a los animales que están a su cuidado, sino que los maltrata o los mata, el propietario a porcis passendis cum contumelia illum amoveret, los retira de esta tarea de forma ignominiosa. Una cosa es reinar y otra ejercer tiranía en el reino, porque en el más grande de los imperios es donde existe menos licencia para la tiranía. Es decir, la justicia sinalagmática nunca prescinde del contenido porque entiende que es posible que un contrato sea consensuado pero no sea justo. Porque la justicia del acuerdo no necesariamente implica que haya sido acordado. Vos y yo podemos acordar que yo te saque todas tus pertenencias y bueno, ese acuerdo no va a ser válido por más que vos hayas aceptado. ¿Por qué? Porque hay dos vicios que estoy ejerciendo. El vicio de lesión. Yo estoy lesionando tu integridad económica. Y cuando en un acuerdo vos terminás perjudicado gravemente por el acuerdo, yo estoy lesionando tu integridad económica. Por más Entonces, que yo no diga vale. supuestamente está Sí, Santi, a favor, ¿no? claro. Mirá, vamos a suponer que vos estás pasando por hambre y vos tenés mucha hambre y yo tengo comida para darte comida. Entonces yo te digo, Santi, vendeme tu celular y tu computadora y yo te doy un plato de comida. Bueno, vos vas a aceptar libremente cambiarme y me das tu computadora y tu celular por un plato de comida. Pero cuando alguien examina el acuerdo va a decir, pará, pero Santiago no estaba en condiciones de escoger realmente lo que vos le estabas ofreciendo. Estaba padeciendo una necesidad en la cual casi que le era imposible rechazar un plato de comida. Y vos te aprovechaste de la necesidad de Santiago para hacer negocio y para, del hambre de Santiago, obtener una ganancia. Y eso no es ético, porque estás lesionando la integridad. Entonces vos tenés dos lesiones, el vicio de lesión y el vicio de imprevisibilidad. Nosotros hacemos un acuerdo, cambian las condiciones económicas y el acuerdo también tiene que adaptarse a esas nuevas situaciones económicas. Entonces, no basta solo con que haya sido acordado, es necesario que el acuerdo además sea justo, o sea, no basta solo el aspecto formal, sino además el contenido del acuerdo. Esa es la gran diferencia entre el feudalismo y el capitalismo. El capitalismo tiene un acuerdo formal, en el cual dos personas pueden hacer un contrato libre y acordar cualquier cosa. Para el feudalismo, el contrato además tiene que ser justo, y esa es la garantía de la superioridad del feudalismo con respecto al liberalismo. Profe, no necesitamos irnos con un ejemplo de ese estilo, ya lo tenemos al día de hoy con el caso de los vientres de alquiler, ¿no? Claro. En Y donde, bueno, en donde mujeres que están en necesidad tienen que aceptar algo como eso. Terrible, ¿no? es tremendo Yo digo, y la desazón que tiene una mujer cuando se deshace de su hijo, ¿no? qué cosa tan horrible, pero supuestamente business on business, ¿no? Business are Business business. are business. Negocios son negocios. Es el principio del liberalismo, Santi, ¿no? O sea, el liberalismo te dice, has hecho un acuerdo, nos vemos. ¿Eh? Después por eso está esa famosa frase, bueno, gana el que gana. Si ganan los dos, mejor. Pero es posible que uno gane en detrimento del otro. Y en un acuerdo económico siempre existe la posibilidad de que gane uno en detrimento del otro. Ahora yo te pregunto, ¿a vos te parece ético que en un acuerdo económico uno gane porque el otro pierde? No, en lo Entonces absoluto. vos fíjate que ahí vos tenés una noción ética de la economía. ¿Ves? Vos tenés una Claro. noción ética de la economía. Y para el liberalismo, la cuestión ética y la cuestión económica son dos cosas totalmente distintas. No van de la mano. De hecho, la ética en la Edad Media era parte de la teología. O sea, era una rama de la teología la economía. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los acuerdos se dan en el seno de la justicia y la justicia es cumplir con la ley de Dios. Fíjate vos cómo, de alguna manera, tiene que ver esto que vos venías diciendo, porque yo te lo traigo a colación.
porque claramente el capitalismo instaló una nueva situación. Esa nueva situación en la cual los contratos pueden ser injustos y el obrero puede ser oprimido. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? Esta es una nueva situación. Acá hay cosas nuevas, acá están pasando cosas nuevas. Y esas cosas nuevas es que los contratos pueden ser injustos. Y bueno, entonces por eso es que tiene sentido hablar de la encíclica Rerum Novarum, porque, claro, es una encíclica que se está haciendo cargo de una nueva situación histórica en la cual ya la economía se ha divorciado de la ética y de la teología, con todas las implicancias que eso ha tenido, ¿no?, en la historia, Santi. Así que bueno, esa es mi humilde explicación de por qué se llama Rerum Novarum. Profe, para entrar en cuestión de la encíclica, la parte del ateísmo al parecer tiene un factor o una importancia relevante dentro de todo esto. Recuerdo algo así como que el Papa León XIII, que es uno de mis papas favoritos, si no es mi favorito. De hecho, le cuento una anécdota. Hace poco que estuve en Cartagena, de Indias, visité bueno, yo sé que usted es protestante y reformado y no cree tanto en los santos, que nosotros pues sí, pero hay un santo en Cartagena que se llama San Pedro Claver y su obra y su vida y obra fue muy importante, no sé si usted lo ha escuchado, pero en esa época en donde la esclavitud era permitida, los negros eran pues abusados, ¿no? En todo aspecto, pero él los intentó reivindicar, actuando y remitiéndose a la Biblia, ¿no? Y remitiéndose también a años de tradición católico y venía de España, pero se asentó aquí en Cartagena de Indias, Puerto Negrero, uno de los más importantes de la región, ¿no? Y resulta que él muere y es León XIII, este mismo papa, el de la Reunión, el que lo canoniza. Súper interesante. Cuando me topo con su historia, yo la conocí desde hace años, ¿no? Pero me doy cuenta de que efectivamente León XIII vela también, digo yo, de forma cristiana, al intentar, digamos, colocar en el centro de su visión a Dios y el ejemplo que Cristo, digamos, hizo al intentar velar por las personas necesitadas, el oprimido. En este momento era el esclavo, ¿no? Y, y León XIII procede a canonizarlo. Y bueno, otra cosa que me pareció súper paradójico es que intentan vender a San Pedro Claver como patrono de los derechos humanos, ¿sí? Que obviamente sabemos lo del tema de los derechos humanos, que nosotros respetamos los derechos humanos, pero porque nos ceñimos a la doctrina, a nuestra propia doctrina, ¿no? Que no es necesaria, digamos, a ceñirnos o a buscar otras doctrinas que son creadas hace poco, que enarbolan, digamos, los derechos humanos como una ideología, ¿sí? Que es totalmente aparte, pero intentan ceñir o utilizar la figura de San Pedro Claver para legitimar los derechos humanos, así lo muestran allá mismo en el museo, y aparte súper importante, lo muestran como personaje importante en la defensa de los derechos humanos, pero no la Iglesia Católica es la que dice eso, la que lo dice aquí es el Congreso de la República de Colombia. Ahí está, ahí está, yo digo, increíble porque, o sea, como que están intentando coaptar la figura de él para intentar, digamos, legitimar algo que no está dentro, o sea, yo creo que si uno actúa de forma cristiana, si uno actúa de forma cristiana, va a actuar como actuó San Pedro Claver, ¿sí me va a entender? O sea, velando por el necesitado, velando por el negro que en ese momento era la persona más oprimida en su momento, ¿no? No necesita, digamos, echar mano de otra cosa más adelante cuando se proclama la Carta de los Derechos Humanos, como si anteriormente no se hubieran defendido los derechos del hombre por ser, digamos, haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es lo que yo veo, es lo que yo veo, ¿no? Pero bueno, yo esto lo relaciono con la encíclica porque una de las cosas que ellos que intentan enarbolar, digamos, León XIII con esto y hacer respetar es al obrero y también al patrono, ¿no? Porque el patrono lo ve como una pieza fundamental en la sociedad, ¿no? En contraposición a como lo ve el marxista,
que lo ve como algo bien despreciable, ¿no? Algo que no aporta nada al proceso productivo del sistema económico, sino que para León XIII dice que así como el proletario es importante, también lo es, digamos, el patrón, y que entre los dos no debe haber, digamos, esa disputa el uno con el otro, sino que debe haber, digamos, una sinergia para poder, digamos, superar la condición, pues, las condiciones de pobreza y, bueno, y de mortalidad, digamos, que padecemos día a día, ¿no? No sé usted qué opina de todo lo que le acabo de mencionar. Ciertamente, la cuestión de los derechos humanos no nace en la Revolución Francesa. Esa es una gran falacia de aquellos, primero de aquellos que pretenden defender los derechos humanos de raíz liberal, ilustrada, que en realidad no es la raíz de los derechos humanos. Este, Propiamente la doctrina de los derechos humanos, claro, es una doctrina que trata de consagrar el derecho natural que tienen los hombres a tener lo básico para poder respetar su condición humana. Y eso nace propiamente en los debates de Salamanca, sobre todo con el derecho de gentes que desarrolló Fray Francisco de Vitoria, la escuela de Salamanca propiamente, ¿no? Y ese es el preámbulo del derecho internacional y de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, es una trampa decir que los derechos humanos nacen con la Revolución Francesa, por un lado. Segundo, no se puede hablar de derechos humanos sin hablar de dignidad humana. Y Exacto. claro, la dignidad humana tiene una raíz ontológica y una raíz teológica, ¿no es cierto? Que no son tan independientes unos de los otros, son formalmente independientes, pero no materialmente independientes, es decir, son independientes en cuanto a su abordaje racional, pero no en cuanto a su fundamento, porque el fundamento de la dignidad del hombre, es que es de los entes, el ente racional, la criatura más importante. Pero ¿por qué es la criatura más importante? Porque tiene una preeminencia ontológica y onticontológica, diría Heidegger, porque diría Kant, porque es un fin y no un medio, pero sobre todo porque tiene una dignidad fruto de haber sido creado por Dios a imagen y semejanza de Exacto. Él, digamos, ¿no? Entonces, Exacto. no podemos prescindir, eso lo dice Max Scheler, en el puesto del hombre en el cosmos. Si nosotros prescindimos de esa novedad que implica la radicalidad cualitativa, que es la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, claramente, bueno, el hombre como mono evolucionado también tiene una Exacto. diferencia cualitativa, pero no es radical, ¿se entiende? No es radical. Entonces, hablamos de la radical dignidad humana desde un punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, Sí, es que es claramente, por eso se me sí. es imposible, digamos, no tener que remitirme a Dios para hablar de eso, de los derechos humanos y de la dignidad del hombre. Imposible, ¿no? No, no, claro, no, 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 porque, o sea, formalmente son autónomas, pero no materialmente, y la cuestión del fundamento es una cuestión material, pues la cuestión de contenido, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, no existe el verdadero amor al prójimo, sino en el seno del amor a Dios, porque el amor al prójimo es un mandamiento, y solamente se ama al prójimo en el seno del amor a Dios. Eso es propiamente amor. Y solamente se ama a Dios amando al hermano. Porque si yo no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces, de alguna manera, mi expresión efectiva del amor a Dios es el amor al prójimo. Y en el seno del amor al prójimo, yo estoy amando a Dios. Porque amar a Dios es cumplir con su mandamiento, ¿no? Es cumplir con su mandamiento. Entonces, está imbrincada, digamos, la vida social en el seno de una relación con Dios. Esto lamentablemente fue destruido por la modernidad, por el liberalismo, y es por eso que ahora estamos ante un fenómeno muy interesante. De a poco, esto yo lo voy viendo en mis redes y la gente, de a poco los católicos que fueron liberales conservadores comienzan a decir, la verdad que soy conservador pero no liberal, ¿no?
por un lado. Por otro lado, los liberales ya se van dando cuenta que hay muchos que están dentro de las filas del liberalismo, pero que si uno empieza a rascar la olla no son liberales, son conservadores. O como diría Gloria Álvarez, son lobos conservadores vestidos de ovejas libertarias, dice Gloria Álvarez, ¿no? Diga, tenía razón. Tenía razón. O sea, vos sabés que ese gran debate que han tenido Gloria Álvarez con Agustín Laje, si bien la performance de Agustín Laje fue mejor, tuvo un desempeño mucho más brillante, yo creo que era más verdadera la postura de Gloria Álvarez, ¿entiendes? La postura, o sea, en cuanto al contenido, si bien el exponente Agustín Laje es superior infinitamente al exponente Gloria Álvarez, de hecho, hoy Agustín Laje no se presenta como un liberal, así, ¿no? Como un liberal. Es muy raro que él diga, bueno, acá yo soy un liberal, digamos, ¿no? Pero yo creo que la postura de Gloria Álvarez de identificar el liberalismo con el relativismo moral, bueno, está más cerca de lo que ha sido siempre el liberalismo en general. Yo creo que Gloria no supo defender esa postura. Me imagino que cualquier otro liberal con un poquito más de formación hubiese podido defender más. Evidentemente ganarle un debate a Agustín Laje es muy difícil, ¿no? Incluso si Agustín Laje fuese ateo, sería difícil ganarle un debate, porque bueno, es un hombre muy inteligente sobre todo, ¿no? Pero yo creo que la postura de Gloria era la correcta, en ese sentido, de que es bastante consonante con el liberalismo, todo el relativismo moral que estamos viviendo, Santi. Y vos fuiste liberal, y así que yo del liberalismo mucho no te voy a explicar, ¿no? Oiga, profe, en el error yo creo que estaba más en lo cierto Gloria, en el error. Es decir, Claro. Lo que usted menciona anteriormente, el liberalismo me lleva a ese relativismo. ¿Te Pues lleva puede ahí? ser que sí, puede ser que no, o sea, es que usted no lo puede asegurar y yo creo que en No, ese claro. sentido sí. Ahora, Cuando yo, en la verdad, estaba obviamente, yo estaba más cerca de Agustín Laje, a pesar de que la postura que tenemos nosotros está cerca de la de Agustín. Cuando yo digo que era correcta la postura de Gloria Álvarez, en el sentido, no de correcta en el sentido de que esa es la postura que tenemos que tener, sino que lo que ella estaba defendiendo sobre el tema que es si un liberal es o no es abortista, yo creo que era la correcta en el sentido lógico de que es verdad lo que dice Gloria Álvarez, ¿entiendes? Es verdad lo que decía ella. en el marco teórico en el que se estaba debatiendo, yo creo que va por ese sentido, es decir, el liberalismo lo puede aceptar como también no lo puede aceptar, o sea, yo creo que el liberalismo hasta allá no llega. Y vos, mirá, vos fíjate, vos tenés algunos amigos tuyos que se dicen liberales y que andan por ahí coqueteando con candidatos que están a favor del aborto. Pero ellos no se sienten traidores al liberalismo, porque no es que el liberalismo les prohíbe a ellos apoyar el aborto y, como dice Gloria Álvarez, vender abortos por mercado libre, ¿no? Entonces, el liberal no se siente un traidor por apoyar el aborto. Y ninguna bula liberal los va a excomulgar a los liberales por defender el aborto, ¿no? Que sería una cuestión más difícil ser nacionalista y apoyar las vacunas o el globalismo, por ejemplo, ¿no? Pero usted muere el directo, profe. Sí, perdón, sí. No, pero igual, no dijimos nada raro. Pero Pero es sí, así. sí, comparto. Entonces, curiosamente, yo te digo que yo veo que liberales y conservadores, ese acuerdo que han hecho, yo te diría, mira, la grandeza que ha tenido ese debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, que ese es la fecha exacta en la que duró el acuerdo entre conservadores y liberales. Yo creo que ese debate fue la ruptura definitiva, donde ya los conservadores dijeron, bueno, miren muchachos, la verdad que Laje es conservador, no es liberal, y los liberales dijeron, mirá, Gloria es liberal y no es conservadora. Entonces, ahí quedó bien claro todo, digamos, para dónde van los bueyes. Y yo creo que ese Sí, debate claro. nos sirve mucho para posicionarnos. Ya es muy difícil que alguien diga yo soy liberal conservador.
No, no, sos conservador, ya está. O sos liberal, y ya está. Sos liberal, sos liberal. Sos conservador, ¿me entendés? Un cisma que yo creo que hasta el día de hoy no va a poder haber una comunión, no va a poder obtener una comunión. Así ¿No la es. tendrá? Y mira cómo ha repercutido que todavía hoy seguimos hablando y todavía hoy seguimos sacando conclusiones de ese debate por la magnitud que ha tenido ese debate, ¿no? Por ahí, yo creo que los periodistas de la televisión por ahí no dimensionan el poder que tiene YouTube y el poder que tiene Twitter y el poder que tiene Instagram, ¿no? Ellos piensan que solamente desde la hegemonía de la caja boba se siembra subjetividad y se crea conciencia, y yo creo que hoy ya se ha democratizado todos los medios de comunicación, porque ese debate, que no salió en ningún canal de televisión, realmente ha impactado mucho más a la comunidad que cualquier programa de televisión en Colombia, en Chile, en Argentina o en México, ¿no? Entonces, eso nos da señal, primero, de la democratización, porque en realidad vos y yo somos unos pichiruchi, que se hicieron un canal, que por la gracia de Dios comenzaron a tener un poco de éxito y que tenemos un poquito de audiencia. Pero somos unos pichiruchi, nosotros no somos nada, digamos, en términos así sociales y eso, no somos nada, digamos, ¿no? Y ninguno de nosotros es nada, digamos. Este, y por otro lado, de esa democratización, también la relevancia que tiene poner sobre la mesa una agenda propia del pueblo, que es muchas veces está muy distante de la agenda que tienen los grandes medios corporativos de comunicación, ¿no? Podemos decir que tenemos un poquito más de margen de libertad, aunque muy condicionada en algunos casos, ¿no? Muy Pero bueno, limitada. Pero profe, mira vos que nosotros podemos hablar de lo que queremos, casi, casi. casi, casi. Hay algunas cosas que no se pueden, ¿no? Pero bueno, Exactamente. lo del tema este de RT, como lo censuraban en Occidente, digo yo que da también para uno sentarse, digamos, a reflexionar, no sé si está al tanto, ¿no? Pero a Y RT, la de bueno, Rusia, Rusia mirá, Televisión, también los han sí, censurado. Y uno dice, o sea, a ver, yo pienso que la verdad debe imponer, debe tener prioridad que sobre cualquier otro discurso, ¿sí? Yo estoy más a favor de eso. Pero bajo el discurso liberal, que aboga supuestamente por cualquier tipo de discurso, veo yo mucha contradicción, muchísima contradicción. Por ejemplo, muestran a Joe Biden y a Estados Unidos y a Occidente como el presidente del mundo libre, así lo llaman. Pero me doy cuenta de que obviamente cuando empiezan a censurar todo tipo de discurso que usted ya puede entrar a discutir si está correcto o no es correcto, si lo que ellos están haciendo, si el discurso que ellos tienen es correcto o incorrecto, si es falso o verdadero, ya eso es otro es discurso, ¿no? Pero es que bajo el marco teórico en el que ellos se mueven de que supuestamente hay libertad, uno de ahí no se da cuenta de que hay muchas contradicciones, muchísimas. A mí no me vos gusta. si te centras en la definición del liberalismo que da Alberto Venegas Lynch, hijo, que es la clásica, ¿no? Que siempre dice nuestro amigo Javier Milei, él dice, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, Exacto. y yo estoy de acuerdo con respetar el proyecto de vida del prójimo, ¿ves? O sea, ¿a qué el loco estaría en contra de no respetar el proyecto de vida del prójimo? El tema es la palabra irrestricto, porque cuando dice irrestricto está diciendo sin restricciones morales. Exacto. Entonces, vos tenés que respetar cualquier proyecto de vida. Por ejemplo, si vos decís, mira, yo quiero vivir vendiendo fetos, y ese es mi proyecto de vida, yo tengo que respetar ese proyecto de vida de manera irrestricta. Es decir, yo no puedo tener una restricción para respetar tu proyecto de vida, porque es tu proyecto de vida. Yo tendré otros valores que me hacen condenarte a vos, pero el respeto que yo tengo que tener a tu proyecto de vida es irrestricto, no tiene que tener restricción alguna. Y me parece que bueno, ahí es donde se dividen las aguas. Hoy ya es muy raro que alguien crea que es liberal y conservador. Yo tengo por ahí una amiga que milita para Milei, que dice, yo soy liberal y conservadora, pero soy más conservadora que liberal, y hace poco dice, no, ahora ya soy más liberal que conservadora. Bueno, eso, no, son inversamente proporcionales. Vos te das cuenta que mientras más liberal sos, menos conservador sos, y mientras más conservador sos, menos liberal sos, digamos, son inversamente proporcionales. No puede ser 100% liberal y 100% conservador.
es No se imposible. puede, Entonces, en no se ese puede. sentido, yo creo que Gloria tenía, digamos, en su mente la idea correcta de lo que es el liberalismo, pero la postura incorrecta. Entonces, y Agustín Laje Exacto, tenía la postura correcta, pero la idea incorrecta del liberalismo. exacto. Profe, y de hecho hace poco estaba hablando con un amigo libertario, lo considero amigo porque me tendió la mano cuando estaba pasando momentos económicos muy difíciles y me ayudó. Eh, y resulta que me estaba preguntando sobre la eutanasia, porque aquí en Colombia se han hecho proyectos de ley y se ha trabajado para Súper, legislarlo a como súper, diera súper. lugar, ¿no? Entonces él me está súper. diciendo, pero usted, ¿cómo le va a decir a una persona, me decía él, que está sufriendo, que se está muriendo, que tiene mucho dolor, que no tome esa decisión, ¿sí? Y entonces porque él me decía, todas las personas somos libres y podemos hacer con nuestra vida y con nuestra vida y con nuestro cuerpo lo que queramos, ¿no? Entonces yo le digo, si eso es así, una persona no tiene por qué estarse muriendo, ni tiene por qué tener dolor, ni tiene por qué estar padeciendo cosas inhumanas para tomar esa decisión. Es decir, si usted es el dueño de su vida y puede hacer con su vida lo que quiera, usted puede tomar la decisión ya si quiere de quitarse la vida, ¿no? De suicidarse. No tiene por qué, digamos, retrotraerse o acudir al dolor, bueno, a casos así muy emotivos para intentar legitimar dicha acción, ¿no? En ese orden de ideas, en el orden de ideas del propio liberalismo, el libertarismo, usted lo puede hacer ya si su proyecto de vida es ese, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Yo lo que le decía es que éticamente ese acto no se sostiene sobre sí mismo, no se sostiene. O sea, usted no puede pretender que eso sea una acción ética porque es acabarse, es autoinmolarse. O sea, yo creo que es la contradicción, es todo lo que la ética intenta, digamos, evitar. Eso, como la no preservación, la no autoinmolación. La ética es todo, digo yo, es todo lo contrario. Entonces, Ciertamente, ciertamente, eso es así, lo dice Spinoza, el conato de Spinoza, ¿no? Todo ser viviente tiende a querer seguir viviendo, ¿no? A exacto, perseverar en la vida, ¿no? También una de las dinámicas de la voluntad de poder en Nietzsche es la conservación de la vida, ¿no? Y el aumento de la vida. Yo te diría, yo iría por otro lado también. Yo no diría que está mal lo que vos decís, yo diría que podemos completar me falta. lo que vos estás diciendo con otra idea, y es la idea del individualismo, ¿no? De esa idea de pensarlo atómicamente al sujeto como aislado de la comunidad. Cuando en realidad todo lo que le pasa al individuo también le pasa a la comunidad en la que él vive, ¿no? Sobre todo en el seno de su familia, digamos, ¿no? Y la responsabilidad de la justicia es una responsabilidad frente al otro, ¿no? Si yo soy padre de familia y me suicido, no estoy siendo responsable con mis hijas, a quienes les dejo un problema. Por ejemplo, si yo tuviese una deuda. Y yo tengo esa responsabilidad frente a ellas. Ujú. Entonces, digamos, son una de las implicancias que tiene. Es decir, nunca podemos pensar que el sujeto es, digamos, un ser totalmente autónomo e independiente de la comunidad. Y esta no es una idea marxista. No es que yo por decir esto soy marxista o comunista, digamos, ¿no? La misma Biblia nos presenta como partes de un solo cuerpo y en una unidad orgánica con un cuerpo, digamos, ¿no? Esa concepción corporativa, de ahí viene corporativa, porque muchos elementos forman un cuerpo, ¿no? Eso significa Exacto. la palabra corporativa, digamos, ¿no? Yo creo que esa visión corporativa, donde el individuo y todo lo que él hace afecta a la comunidad, es una visión más responsable y más realista de la vida humana, y ese individualismo de este, mi derecho termina donde comienza el tuyo, fíjate vos que hace que tu derecho y el mío nunca se chocan, nunca se abrazan, porque mi derecho Supuestamente. termina donde comienza el tuyo. Entonces nunca va a haber un encuentro de derechos. En cambio, Hegel tiene una idea más interesante. Mi derecho comienza donde comienza tu derecho. Es decir, para yo tener derecho, yo tengo que hacerme cargo de tu derecho. Y vos tenés que hacerte cargo de mi derecho. Entonces, en esa implicancia, en esa mutua imbricación de derechos, es que tiene sentido la justicia social. Entonces, me parece ahí que el concepto de Gattung, de comunidad, que desarrolla Hegel, es mucho más interesante
que el liberalismo de Kant, y bueno, fue condenada la postura de Hegel por considerarse desde la izquierda hegeliana marxista, ¿no? Como que ahí estaba el germen del comunismo en el concepto de Gattung de Hegel, y bueno, yo creo que esa mirada que tenía Hegel, lamentablemente por haber sido exagerada por Marx, fue olvidada y condenada, y mucha gente se retrotrajo a Kant, olvidando una de las grandes conquistas de la filosofía, que fue la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Así es. Profe, y en esa corporación donde varios componentes hacen que dicha corporación o dicho sistema funcione de la mejor forma posible, ¿cómo, digamos, intentar armonizar al patrón y al proletario, ¿no? Porque empezamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia y nos enfrentamos a otra cosmovisión como lo es el liberalismo y el marxismo, ¿no? Estamos enfrentados, digo yo, podríamos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Por un lado, los liberales, o la derecha, intenta enarbolar o colocar en un pedestal al empresario y satanizar al político, ¿no? Y lo que me doy cuenta como otro síntoma de otra ideología a la que estamos enfrentados, que es el marxismo, el comunismo, enarbola políticos, lo coloca en un pedestal y sataniza a los empresarios, ¿no? Y coloca a dos sujetos enfrentados unos con los otros, ¿no? Al proletario y al burgués, ¿no? Al capitalista, a la persona que tiene los medios de producción. ¿Cómo lo armonizamos? La doctrina social de la Iglesia nos da efectivamente esa información, pero ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo nos puede contar un poco de la visión de la doctrina social de la Iglesia con respecto a todo esto? Bueno, vos tenés en una comunidad el individuo, cada persona, después tenés el seno comunitario, nuclear de ese individuo, que es la familia interrelacionándose con otra familia y con otros individuos, van a configurar lo que se llama los cuerpos intermedios, que son las unidades en las cuales el pueblo se organiza libremente, ¿eh? Los clubes, los orfanatos, los asilos, los hospitales, las salitas, los bomberos, la policía, son los cuerpos intermedios, ¿no? Y después tenés el Estado, que es una institución monolítica, digamos, ¿no? Tipo leviatanista, ¿no? Claramente el marxista cohesiona la sociedad desde el Estado. El liberal cohesiona la sociedad desde el individuo. En cambio, la doctrina social de la Iglesia cohesiona a la comunidad desde los cuerpos intermedios. Por eso es importante para la doctrina social la familia. Uno de los temas fundamentales de la Rerum Novarum es la familia. ¿Sabés por qué? Porque la familia es la que hace comunidad. El individuo es individuo porque nace en, por y para la comunidad. En, por y para la familia. Nacemos de la familia, en la familia, para la familia. Entonces, la importancia que le da la doctrina social de la Iglesia a la familia no se la da ni el liberalismo, no se la da, que me debate cualquiera, no se la da, y tampoco el marxismo. Por eso es extraño por ahí ver a algunos que en nombre del hispanismo se abrazan demasiado a ciertos marxistas que defienden el aborto y que tienen una cohesión internacionalista del poder, donde la cohesión de la vida humana se da desde la fuerza del Estado. No hay nada más lejano a la doctrina social de la Iglesia, a la hispanidad y a todo lo que se te puede ocurrir que tenga nombre de cristiano. ¿No? Porque claramente nosotros cuando hablamos de la libertad, no hablamos de la libertad del individuo solamente. Nosotros hablamos de la libertad del pueblo, de la libertad de la comunidad. No existe la libertad encerrado en un country, ¿no? La libertad es también la libertad del pueblo. Por eso la justicia social es una justicia en conjunto, es una justicia corporativa. ¿Me entendés? Entonces, vos fíjate, el marxismo desde el Estado disuelve al individuo. Exacto. Y el liberal desde el individuo lo quiere disolver al Estado.
Entonces vos tenés la postura intermedia, que es la doctrina social de la Iglesia, que te dice, no, es un Estado obediente de un pueblo libre. Ajá. Entonces, es la libertad del pueblo la que busca la doctrina social de la Iglesia. Esa es la verdadera libertad, es la libertad colectiva, no la libertad individual, porque la libertad del lobo para comerse a la gallina, esa no es una verdadera libertad. Y la doctrina social de la iglesia sí que intenta, digamos, incorporar y hacer trabajar de forma armónica todos estos factores, porque uno desprecia al otro, ¿no? Que allí es donde Claro, encuentro el problema. Y yo también venía de allí, de despreciar, digamos, el otro. Los liberales suelen llegar, digamos, hasta despreciar en algunos casos al propio proletario. Dicen que, por ejemplo, ya no se van a necesitar con la cuestión esta de la robotización, la cuarta revolución industrial. eh, el Fordismo y posfordismo prácticamente que nos puede llevar hasta eso, ¿no? Es como un intento, digamos, de ya no prescindir o no necesitar más al proletario, ¿sí? Sacarlo de la fórmula. Los mirá, marxistas no dicen todo lo contrario, ¿no? Sacarlo, que supuestamente no tiene nada que decir, que están robando el producto del esfuerzo del proletario, ¿no? mirá, para que vamos terminando, yo te voy a decir algo que vos sos un parte de eso y es un fenómeno social interesante. Vos podés salir en el libro de historia, Santi, ¿no? Porque los conservadores actuales están haciendo que los marxistas y los liberales cierren filas, porque se dan cuenta los liberales que el acuerdo con los conservadores no les sirvió para destruir a los marxistas. Y los marxistas se dan cuenta que es mejor dialectizar con aquellos que tienen el globalismo como eje vertical, porque el conservador tiene dos ejes verticales: la familia, para cohesionar la comunidad, y la patria, para cohesionar la política. En cambio, liberales y marxistas tienen categorías internacionales. Por ejemplo, la libertad es una categoría internacional, no es una categoría exclusiva de Colombia o de México. Justamente el libre mercado lo que hace es romper con qué, con las fronteras nacionales y con la efectividad de los resortes del Estado. Entonces vos Claro. fijate, el liberal quiere destruirlo al Estado y el marxista con el globalista también, porque una patria soberana necesita un Estado fuerte frente al imperialismo. Pero como el marxista quiere el orden globalista, porque a través de los derechos humanos se destruyen los estados nacionales, vos fíjate que en la destrucción de las patrias vos tenés a los liberales y a los marxistas trabajando juntos. Entonces, ese es un fenómeno muy, muy interesante que está pasando, que están aceptando el orden globalista los marxistas y los liberales. Y yo te pregunto, ¿cuándo nace esa unión? En el consenso de Washington, digamos. Entonces, los únicos que están fuera de ese consenso son la izquierda nacional, que ya no existe, lamentablemente. Yo te pregunto, ¿no? La izquierda nacional, por ejemplo, si vos querés leer un gran autor de la izquierda nacional, cómprate este libro de Hernández Arregui, La formación de la conciencia nacional. Esta es izquierda, pero es izquierda nacionalista. Esta izquierda tiene a la patria, no a la clase social, como eje de hacer política. Y después tenés a el patriotismo, al nacionalismo y al conservadurismo. Pero no, es decir, el acuerdo posible entre nacionalistas, conservadores y patriotas, pero no entre liberales y conservadores. El acuerdo se hizo mal. Entonces, como se hizo un sancocho, realmente hoy vos te das cuenta que los liberales dicen, bueno, la verdad que con los conservas no se puede, te dicen, ¿no? No, Y y con los entonces, patriotas menos. y vos sos una figura clave porque vos estás queriendo armar la nueva derecha, ¿no? Y eso es interesante. Ya sabe que yo no soy de derecha, ¿no? Ni de izquierda, pero sí me resulta sociológicamente interesante armar que ustedes armen esa nueva derecha, porque ese pliegue que ustedes hacen entre conservadores, patriotas y nacionalistas, este, Liberales, se supone. hace que liberales y marxistas se replieguen ellos también. Sí. No, no, interesantísimo. Y le cuento algo también para cerrar, que yo creo que así como yo, hay muy pocas personas que hayan pasado de ser liberales a ser, digamos,
bueno, a defender la doctrina social de la iglesia. Hay No, pocos claro, casos, o sea, claro. la mayoría de gente ha pasado de ser de marxistas a liberales, ¿no? Y los liberales se jactan de eso, ¿no? De que Thomas Sowell y un montón de gente de esa misma línea han sido marxistas toda la vida y pero de un momento a otro han pasado de ser de marxistas a liberales, ¿no? Pero yo he pasado de ser liberal, libertario, anarcocapitalista, lo más radical que podía ser, a ser defensor de la doctrina social de la iglesia. Y cada día estoy más convencido que el liberalismo en ese aspecto meramente económico es inviable, es imposible. O sea, yo la verdad no le encuentro como futuro. Y te cuento algo también súper interesante. Varios canales de temas católicos han sacado mi entrevista con Dante, en donde yo cuento mi historia, y varias entrevistas que también me han hecho desde canales católicos sobre mi conversión, ¿no? De cómo abandoné el liberalismo y empecé a tomar las banderas de la doctrina social de la iglesia porque considero que es la opción correcta, verdadera, ¿no? Porque no es ideológica, es realista, o sea, va a las cosas precisas y las analiza tal cual son, ¿no? No intenta dar una solución previa, anterior, ¿no? A cosas que pueden ir sucediendo y ocurriendo y que siempre ha sucedido, ¿no? Lo que yo me, a lo que, a lo que llego, ¿no? Entonces, la verdad, no sabría, porque por ejemplo hay una figura que se sale esa fórmula o que no, o que podría, digamos, representar algo diferente, que es la figura de Javier Milei, profe. Porque Javier Milei, a pesar de ser un liberal, en algunos casos se comporta más realista que cualquiera. Está En bien, pero a algunos ver. casos, en algunos, No, por ejemplo, con el caso de Donald Trump, cuando él defendió, yo digo, Donald Trump podrá hacer todo lo que quiera, pero no liberal. No lo considero mira, liberal en el plano económico, no lo considero así, pero Javier Milei lo defendió. Y todos los liberales allá en Argentina y mucha gente está diciendo que cómo era posible algo como eso, que Javier Milei que ya era conservador, facho, patriota, que yo no sé qué, que todo menos liberal. Entonces lo que me mira, doy cuenta es que en algunos casos Javier Milei pareciera que optara dejar a un lado, o sea, es un tipo de liberalismo que no me suena tan descabellado, tan descabellado por cómo ha actuado en momentos particulares. A eso es a lo que voy. ¿Sí? mira, uno puede decir de Javier Milei muchas cosas. Yo en mi criterio diría, no es momento de hablar de Milei, de lo que vos me estás habilitando para hablar y de lo que uno podría decir filosóficamente. Yo creo que no es momento de hablar de Milei. Ya sabrás entender las situaciones, los momentos, ¿no? Ya habrá momentos para hablar de esas cosas en otra situación, en otro contexto político, digamos, porque ciertamente hay, bueno, hay algunas cosas que se podrían dialogar. Yo creo que también Javier Claro. es una persona inteligente que también está abierta a incluir cuestiones, ¿no? En su pensamiento, ¿no? Entonces, se puede charlar, pero yo creo que va a haber oportunidad para hablar esas Es, cosas, que hay que a eso es a lo que charlarlas. voy. A eso es a lo que voy. O sea, pero digo yo, de 1.000 o de 1.000.000 de liberales, creo que solamente veo a personas como de ese estilo a él. De los, porque, o sea, que veo que se la han tomado seriamente y que han visto cosas particulares, cosas. Obviamente uno puede entrar a discutir 1.000.000 de cosas, uno puede entrar a discutir y uno ve, sí, uno ve que obviamente está muy lejos de ser la persona que uno, digamos, quisiera que estuviera allí, pero viendo también el entorno político en el que nos estamos desenvolviendo, lo que se está mencionando, ¿no? Creo yo que vale la pena, digamos, darle Claro. una oportunidad, ¿no? No sé, igual puede que me esté equivocando, A ver, no lo totalmente, yo te o digo, sea, toca ir viendo cómo van las cosas, ¿no? yo te digo que para mí el liberalismo hay que pensarlo en dos ángulos distintos. Frente al Estado, el liberalismo busca un individuo atomizado e indeterminado con respecto a la fuerza del Estado, ¿no? A la opresión, a la coacción que ejerce el Estado frente al individuo. Yo te pregunto, ¿vos estás a favor de que el Estado te coaccione como individuo? Y vos me vas a decir que no. Y yo también voy a decir que no. Entonces, frente al avance del estatismo, todos buscamos el liberalismo, ¿se entiende? O sea,
Frente al Estado todos somos liberales, porque ninguno quiere que el Estado sea el que tenga los resortes de la familia, lo que tenga el resorte de la vida. ¿Entendés? O sea, frente al Estado somos liberales, pero no en moral. En la moral no somos liberales, porque frente a la moral el liberalismo es relativista. Entonces, cuando vos entendés que frente al Estado el liberalismo se porta de una manera y frente a la moral se porta de otra manera, entonces, de alguna manera vos terminás diciendo, bueno, ¿qué son los liberales conservadores? Son liberales frente al Estado en una cuestión política, son liberales políticos, pero no son liberales filosóficos. O sea, no han aceptado el liberalismo filosófico, han aceptado el liberalismo político, los principios del liberalismo político, digamos, de John Locke, pero no el de Kant, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés Gloria Álvarez, es liberal en lo político, en lo moral y en lo económico. Agustín Laje es liberal solo en lo económico. Milei es liberal en lo económico y en lo político, pero no en lo moral. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí ya haciendo esas distinciones, vos ya te vas dando cuenta quién es más liberal, sacas el liberalómetro y empezás a medir, ¿no? Quién es el que está más cerca del diagrama. Che, pero qué hermosa charla que hemos tenido. Mirá, habíamos pensado íbamos a tener una charla tan linda como esta. No, de estas cosas que son muy interesantes, profe. También tenemos una pendiente sobre la cuestión de el Foro de Sao Paulo, ¿no? Qué polémico. Dale, sí. Sí, Dale, no, dale. hay muchas cosas. También tengo planeado, mejor dicho, empezar a abordar esto, pero cuando pasen las No, elecciones aquí en Colombia, porque en este momento aquí está álgido la cuestión colombiana, entonces ando leyendo sí. el libro, diría yo, El enemigo, ¿no? Mis adversarios, especialmente, ¿no? Es una forma correcta de... Entonces estoy leyéndolos porque aquí nace un programa político de Gustavo Petro que encabeza, digamos, ¿Y a la quién línea apoyas vos? radical. Yo estoy apoyando a dos candidatos que son 100% pro vidas. Bueno, uno es más pro vida que el otro, diría yo un poco, aunque el otro que no es tan pro vida se ha rodeado de gente que sí es 100% pro vida. Entonces, bueno, más o menos apoyo yo a un candidato que es un pastor evangélico, se llama John Milton Rodríguez. No me ha pagado absolutamente nada, sí tengo relación, a veces le escribo y él me responde y eso, pero nada más, ¿no? Lo apoyo porque mientras fue senador de la República de Colombia, formó la bancada Provida, tumbó el proyecto de la eutanasia que estaban intentando legalizar aquí en Colombia, lo tumbó y ha hecho un montón de proyectos de ley a favor de la vida, no, es de los nuestros, ¿no? Él conoce sobre el tema del globalismo, sobre el progresismo, está bien encaminado, lastimosamente no es presidenciable, ¿no? No es presidenciable ni de loco ni eso no ha pasado por mi mente. O sea, yo lo apoyo porque sé que un voto en primera vuelta por él puede expresar mucho, ¿no? Puede decir mucho, es un voto de opinión. Y también tengo en la mira a otro candidato que es un católico, se llama Enrique Gómez, más conservador que cualquiera, más de derecha que cualquiera, se define a sí mismo de derecha, es mucho más radical. Es una persona que está muy bien formada en el campo jurídico, viene de allí, ha hablado de la reforma a la justicia, porque aquí tenemos el problema de la Corte, que aquí la Corte hace y deshace, entonces él quiere reformar la justicia y allí, pues obviamente también entra la Corte Constitucional, lo tiene claro, ¿no? Él está muy bien formado en ese aspecto, sobre la cuestión de los tratados de paz, lo Sí, tiene pero muy claro también. En Colombia todas las leyes progres salen rápido, la de la droga, la de la eutanasia, la del aborto, ¿no? Es como que ahí está todo aceptado para el progresismo, ¿eh? Todo, o sea, todo se da así en forma tácita, o sea, pareciera que eso, si se va a dar, se da así, nosotros hagamos ruido, que es mínimo, así se lo digo yo. Y ya sale, no es Sí. como en Argentina que eso las feministas hacen ruido y en Estados Unidos que se filtró que van a ilegalizar el aborto, entonces se filtró y eso todo el mundo habló de eso, no, aquí en Colombia es que se dio, o sea, de un momento a otro no, que ya se legalizó el aborto, se despenalizó el aborto hasta la semana 24 y ya no hay nada que hacer, o sea, así literal, aquí en Colombia ya no sé qué pasa, pero le digo yo, o sea, aquí en Colombia yo digo, estamos peor que en cualquiera, o sea, en cuestión, por ejemplo, el aborto, aquí se dio el golpe de un momento a otro, pero nosotros no tenemos ni de chiste el movimiento Cuando vos te feminista. enteraste, ya estaba adentro. Claro, yo cuando empecé a hablar de todo esto, yo decía, bueno, aquí en Colombia, ¿cómo vamos con la cuestión del aborto? Yo creo que aquí no lo han despenalizado. Digo, no tenemos las tres causales. No, la tenemos y desde el año 2006, imagínense, o sea, una cosa ya de antaño. Bueno,
Bueno, pero es un trabajo del periodismo también, ¿no? Acercarse a esa No, no, información. no, no, aquí estamos mal, ¿no? Entonces estoy Mañana. con toda la cuestión de Colombia y todo eso, entonces, pero termina eso y me pongo, mejor dicho, al pelo con sus libros. Aquí tengo más libros que me han enviado, ya estoy armando la biblioteca, todavía está un poquito pobre, ¿no? En comparación a la del profesor Jonathan, pero ahí vamos. Mire, Bueno, Santi, perfecto, che, gracias. Gracias por esta bueno, charla, profe, amigo. Es un placer siempre estamos, disfrutar contigo de un diálogo. estamos hablando, profe. Gracias, estamos en contacto.